Perdido el juicio, Ana, entre lágrimas y acompañada de su hija, partió hacia un olvidado pueblo, sin dinero, sin horizontes. Pero cuando un niño asustado y cubierto de polvo le aferró la mano, jamás habría imaginado lo que estaba a punto de suceder, ni de quién era aquel pequeño. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos leen, será un placer descubrirlo. Ana se encontraba sentada en un banco carcomido que crujía bajo su peso, en una sala judicial impregnada de humo, donde la mortecina luz de los fluorescentes provocaba jaquecas. Sus dedos temblaban, clavándose en la tela de la falda sobre sus rodillas con tal fuerza que las uñas se hundían en la piel. Reinaba un silencio espeso, casi viscoso, interrumpido únicamente por la voz monótona del secretario judicial y por el chirrido ocasional de la silla en la que la mecanógrafa mayor, bostezando, tomaba notas en su libreta. Frente a ella estaba Oleg, sereno como si asistiera a la presentación de un nuevo proyecto y no al desenlace de 12 años de matrimonio. Su rostro aparecía perfectamente afeitado, el cabello pulcramente peinado y el sobrio traje gris hablaba de autocontrol y, quizá, de indiferencia. Miraba al juez con una cortesía glacial, como quien evalúa acciones en la bolsa y no el destino de una familia. Ana percibía las miradas de los presentes, algunos extraños parecían haberse asomado por error a una tragedia ajena, pero a ella le daba la impresión de que todos lo sabían todo y la juzgaban. Aún bajando los ojos, el peso del juicio le quemaba la piel. El tribunal decide, pronunció el juez con voz seca y fatigada, alzando la mirada. Los bienes adquiridos en el matrimonio se reparten de la siguiente manera. El automóvil y la casa de campo permanecerán en posesión del demandado, al haber sido comprados por sus padres. A la demandante corresponden las pertenencias personales y los enseres domésticos. La custodia de la hija menor se otorga a la madre. Las palabras rebotaban contra las paredes sin dejar huella en su corazón. Todo había conducido a ese instante. Ana apenas se sorprendió. Oleg no se inmutó, no ofreció nada, ni compromiso, ni ayuda, ni alternativa. Para él era un asunto cerrado, un punto tachado en su agenda diaria. Firmó los documentos sin vacilar, como si con un simple trazo renunciara no solo a la mujer con la que compartió el lecho, sino también a Lisa, su hija, y lo hiciera con un escalofriante sosiego. Ana cerró los ojos. Algo dentro de ella se desgarraba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía hacerlo sin un atisbo de dolor o duda? ¿Eso es todo?, preguntó Oleg, como si concluyera una reunión de negocios. La sesión queda levantada, asintió el juez. El cuerpo de Ana se negaba a obedecer. Sus piernas pesaban como plomo. Fue Marina, su única amiga presente, quien la sostuvo del brazo. «Vamos, Ania, aquí ya no queda nada para ti». Cruzaron la puerta. Al otro lado reinaba otro mundo, un espacio ruidoso, indiferente. Nadie sabía que a esa mujer le acababan de arrancar un pedazo de vida. El aire frío le golpeó el rostro. Fresco, sí, pero incapaz de aliviar el vacío interior. Hasta entonces había compartido un departamento con Oleg, ahora solo le quedaban una maleta y la casa de sus padres en aquel pueblo olvidado. Hacia allí decidió partir, no porque quisiera, sino porque no había otro lugar. Lisa, con apenas 10 años, contenía las lágrimas. No comprendía del todo, pero sentía. Ana la abrazó con fuerza. «Saldremos adelante», murmuró, sin creerlo ella misma. En la estación suburbana olía a café rancio, a lluvia y a hierro mojado. La gente corría, conversaba, arrastraba maletas. La ciudad seguía su curso. Ana aguardaba en la fila para los boletos, con una vieja bolsa en una mano y la cálida mano infantil en la otra. «Mamá, ¿y vamos a quedarnos allí para siempre?», preguntó Lisa, mirándola desde abajo. «A casa, cariño», susurró Ana. La palabra casa sonaba extraña, casi ajena. Aquel viejo caserón de madera heredado de sus padres hacía mucho que había dejado de ser un hogar. Era apenas un recuerdo desgastado por el tiempo. Regresar allí equivalía a entrar en una fotografía antigua. Hacía más de 20 años que Ana no pisaba ese lugar. Sus padres la habían sacado de la aldea cuando tenía apenas 5 años, trasladándose por destino laboral a un luminoso Bakú.
Ambos médicos, entregados por completo a la medicina, soñaban con salvar vidas, pero terminaron contagiados de cólera durante un brote, cuando Ana aún desconocía palabras como epidemia y muerte. Recordaba a una mujer de ojos color avellana, la tía Mariam, en cuya casa alquilaban una habitación. Ella horneaba lavash en un horno de barro y entonaba viejas canciones en azerbaiyano. Con su muerte, Ana quedó sola, y poco después la enviaron a Rusia. Durante el trayecto en tren no lloró, simplemente contemplaba, en silencio, cómo las montañas cedían paso a la llanura. Allí, en el pueblo, la esperaba la tía Sina, joven, sencilla, con unas manos bondadosas y una risa capaz de hacer creer que todo acabaría bien. No tuvo hijos propios, pero acogió a la niña como si lo fuera. Con los años, Ana comenzó a soñar con otra vida, la ciudad, las luces de neón, los restaurantes, la gente, la libertad. Y cuando llegó el momento, se marchó a estudiar a un colegio técnico. La tía Sina había elegido por ella la carrera de cocina. La gente puede prescindir de muchas cosas, le dijo, pero nunca de la comida. Fue allí donde conoció a Oleg. Él tenía 5 años más, era mecánico naval, de manos firmes y sonrisa fácil. Se encontraron en una fiesta de fin de año, luces, espumillón, el aroma de mandarinas. Él le tendió la mano. ¿Bailamos? ¿Y con quién más podría ser?, respondió ella. Giraron en la pista como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Solo quedaban ella, él y la música, latiendo en sus pechos como un segundo corazón. No era un baile de gala ni una escenificación, apenas una velada estudiantil, pero en sus miradas brillaba un universo propio. Más tarde, al salir al patio cubierto de nieve, el aliento se transformaba en vapor y la nieve parecía más blanda que en la infancia. En ese instante el mundo era perfecto. ¿Sabes? Eres hermosa, murmuró Oleg cuando se sentaron en un banco frente a la residencia estudiantil, embargados por la felicidad y el frío. Estaban ebrios, no de vino, sino de anticipación. Ana rió. Todavía no comprendía que las palabras podían ser ligeras como el aire y tan engañosas como este. Todo avanzó con vértigo, paseos alegres, confidencias bajo una manta. Fideos baratos compartidos entre los dos y su primera Navidad en una habitación alquilada, donde el árbol no era más que un cartón recortado. Un año después llegó la boda, sencilla, cálida, con guitarra sonando y una única fotografía enmarcada que, con los años, salvaron de caer más de una vez. Ana empezó a trabajar en el comedor de la estación. Era duro, pero lo hacía con orgullo. Le contaba a Oleg cómo todos alababan su sopa y le llevaba a casa trozos de pastel. Él se marchaba en largas travesías y regresaba con imanes de recuerdo. Una sonrisa cansada y el olor de mares lejanos impregnado en la ropa. Cada regreso suyo era una fiesta, esperado, luminoso. Cuando la prueba mostró 2 rayas, Ana se quedó paralizada en el baño. El primer sentimiento no fue alegría, sino miedo, y si él se asustaba. Pero Oleg la abrazó, la levantó en vilo y estalló en risa. Todo irá bien, niña o niño, no importa. Lo esencial es que estés conmigo. Y, de pronto, como si alguien hubiera apagado la luz, él cambió. Se volvió distante, áspero, como si una presencia invisible se hubiese adueñado de su cuerpo. Primero fueron llamadas cada vez más esporádicas, después, las tardes silenciosas, huecas, sin novedades ni afecto. Más tarde apareció un perfume ajeno, empalagoso, y, por fin, un rastro de carmín en el cuello de su camisa. «No me ayudas en nada», murmuró Ana, sentada junto al cochecito. Lisa apenas tenía 3 meses, lloraba cada noche y ella pasaba los días en vela. «¿Y en qué?», replicó él con fastidio, sin apartar los ojos del teléfono. «Ella grita, ni siquiera la entiendo. Tú te las arreglas, y eso está bien». Ana cayó otra vez. Por dentro todo aullaba, pero no podía permitirse derrumbarse. Hasta que su amiga Irina, con la voz quebrada, le soltó la verdad. «Él está con otra. Los vi en un café». Ella le cogía de la mano. «¿Te equivocas?» «No, Ania. Se llama Verónica. Es cocinera en su barco. Es radiante, siempre arreglada.
No es solo trabajo. Él está enamorado. Ella no quiso creerlo. Se sostuvo hasta que, un día, él mismo lo pronunció sin titubeo. La amo, dijo, con sencillez, sin dramatismo ni dolor. Pero, tenemos una hija, susurró ella, apenas en pie. ¿Podrás con ello? Eres fuerte. Yo no nací para esto. No quiero ser padre. Aquella noche Ana no pegó los ojos. Sentada junto a la cuna, contemplaba a la niña respirar plácidamente. Pensaba en lo fácil que le resultaba a un hombre marcharse, y en lo arduo que era para una mujer quedarse. A la mañana siguiente, él se fue en silencio. Con una maleta. Para siempre. Ahora, madre e hija viajaban en un tren interminable, pesado y resonante como la propia vida. Ana observaba los campos invernales, envueltos en bruma. Lisa dormía acurrucada contra su costado, con la mejilla hundida en la manga de lana y una muñeca apretada como salvavidas. Los recuerdos volvían en oleadas, los olores de la aldea, el canto de los gallos, la hierba húmeda, el pan recién horneado, la leche aún tibia en los labios. Aquellas cortinas a cuadros, las zapatillas enormes, las manos cálidas de la tía Sina. La estación las recibió con silencio y con frío. Las paredes descascaradas, los bancos que crujían al viento, las papeleras oxidadas. El tren eléctrico se estremeció y se perdió en la oscuridad. Mamá, ya casi llegamos. Bostezó Lisa, estirando las mangas sobre sus manos. Casi, mi amor. Esperaremos un coche, respondió Ana con voz serena, intentando ocultar el temblor de su pecho. El nudo en su garganta. De la penumbra surgieron unos faros. Un viejo UAS con una grieta en el parabrisas se detuvo frente a ellas. El conductor, de rostro redondo y gorra calada, sonrió sorprendido. Anka, no lo puedo creer. Te reconocí enseguida. ¿Cuántos años han pasado? Buenas noches, tío Colia. La tía Sina me dijo que vendría a buscarnos. Claro que sí. Ya he calentado la casa, la sopa está al fuego. Los esperábamos. Vamos, suban. Cargó las maletas, acomodó a la niña y se sacudió las manos. Mientras el motor vibraba, les contaba novedades del pueblo, quién se había ido, quién había muerto, quién criaba cabras o había perdido la razón. Pero Ana apenas escuchaba. Sus ojos se perdían en la ventana, en las siluetas de árboles y campos que ya no recordaba del todo, aunque los olores permanecían intactos. Cuando llegaron, los portones chirriaron como cansados de esperar tantos años. En el patio olía a leña húmeda y a menta, igual que en su infancia. La luz de la ventana brillaba cálida, como una vela en la oscuridad. Ya estamos en casa, susurró Ana, conteniendo lágrimas en el último instante. La tía Sina abrió la puerta antes incluso de que llamaran. La misma silueta, los mismos ojos cálidos, solo el cabello plateado. Anuska, Dios mío, hija mía. Algo dentro de Ana se quebró. Se arrojó a sus brazos, hundiendo el rostro en su hombro, aspirando el olor de Artemisa, leche y algo infinitamente familiar. Y, por primera vez en demasiado tiempo, se permitió llorar. La casa las recibió con el aliento tibio de la estufa, con el aroma de papas guisadas y leña húmeda. Todo estaba igual que en su niñez, incluso el crujido de las tablas. Pero ella se sentía una visitante en su propia memoria, como si hubiera regresado no al hogar, sino al museo de su pasado. Pasa, hija, quítate el abrigo. Lisonka, ven conmigo, muéstrame cómo has crecido. La tía Sina abrió los brazos maravillada al ver a la niña. ¡Qué alta! Una verdadera señorita. Lisa se aferró a su madre, observando con cautela a aquella desconocida de mirada bondadosa. Ana la rodeó con un abrazo protector. Todo está bien, es la tía Sina, es una mujer de gran bondad. Viviremos con ella un tiempo. Bueno, para siempre, susurró Lisa. En la voz de la niña no se percibía tanto la angustia como una expectante curiosidad. Quería comprender dónde se asentaría, a partir de ahora, su realidad. Ana se quedó inmóvil, percibiendo en sí misma un dolor creciente. No tenía respuesta. De momento aquí, después ya veremos, contestó, esforzándose en esbozar una sonrisa. Cenaron las tres juntas. Las patatas eran sencillas, cocidas con una hoja de laurel y mantequilla,
pero tras los apresurados bocadillos moscovitas les supieron casi a manjar de restaurante. Liza comía en silencio, observando de reojo a Ana, como si quisiera atrapar cada emoción que cruzaba por su rostro. Cuando la niña se quedó dormida, hecha un ovillo en la vieja cama con el cabecero tallado, Ana salió al porche. El aire era frío y diáfano, impregnado del aroma de la noche y de las estrellas. El cielo, imponente sobre su cabeza, en la ciudad parecía pintado, pero allí se revelaba vivo y palpitante. La tía Sina apareció envuelta en un chal de cuadros. Bueno, cuéntame, Ana. ¿Cómo llegaste a esto? No te calles. Se nota que apenas te sostienes en pie. Ana guardó silencio largo rato, luego se sentó en el banco de madera, mirando la oscuridad del patio. He naufragado, tía. Todo lo que construí, todo en lo que creí, se desmoronó. Él se fue, dijo que amaba a otra y hasta renunció a Liza. ¡Ay, Dios mío! Sina apretó los labios. ¿Y la niña? ¿Escuchó? Sí, no lloró, solo se aferró con más fuerza a mi mano. Así que él decidió vivir ligero, y tú cargar con todo. En la voz de Sina asomó dureza. Aunque fuera 3 veces capitán, un hombre que abandona a un hijo no merece perdón. Ana no respondió. Sabía que aquel juicio era natural, pero estaba agotada de las opiniones ajenas. No deseaba reproches, sino silencio, alguien que simplemente permaneciera a su lado. Eres fuerte, Anuska, dijo Sina, como si leyera sus pensamientos. Pero no olvides que hasta los fuertes necesitan descanso. Ana la abrazó. Las lágrimas corrían silenciosas, como la lluvia sobre un cristal, y no intentó contenerlas. A la mañana siguiente, las 3 compartieron té con rosquillas. Liza parecía ya más confiada. Preguntaba dónde guardaba la abuela los juguetes y si podía salir al patio. Recorrió la casa con curiosidad, descubriendo un frasco de botones, la vieja máquina de coser, fotografías amarillentas. Ana, por su parte, ayudaba con la leña, pelaba patatas, lavaba ventanas, cualquier tarea que ocupara sus manos para acallar la tormenta interior. Por las noches le leía cuentos a Liza, acariciaba su cabello hasta que se dormía y luego permanecía sola en la penumbra, contemplando las sombras danzantes del fuego en la estufa y preguntándose cómo seguir adelante. Pero la calma no podía prolongarse indefinidamente. Al tercer día, mientras Liza garabateaba en viejas hojas de cuaderno y Ana tendía la ropa al viento, ocurrió lo inesperado. «Mamá, ¿quién es ese?», preguntó la niña desde la puerta, con un timbre extraño en la voz. Ana se volvió y quedó paralizada. Junto al porche estaba un muchacho flaco, sucio, enfundado en una chaqueta demasiado grande y con los ojos desbordados de miedo. Se apretaba contra la maleta de Ana como si fuera un salvavidas. «¿Quién eres?», inquirió ella con cautela, dando un paso hacia él. El niño tragó saliva y, con voz temblorosa, musitó: «Me llamo Timur». «No me echen, por favor». No tendría más de la edad de Liza, quizá unos 6 años. El rostro estaba curtido por el viento, el cabello enmarañado. En sus ojos se advertía la mirada de un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Allí no había el acostumbrado candor infantil, sino tan solo cansancio y miedo. «¿Dónde están tus padres, Timur?», preguntó Ana con suavidad, agachándose junto a él. «No tengo madre. Y mi tía desapareció. Íbamos en el tren. Ella salió a comprar limonada y nunca regresó». El corazón de Ana se encogió. Miró a la tía Sina. Esta solo suspiró y negó con la cabeza. «Dios mío, qué desgracia. ¿Qué hacer ahora?». Ana se inclinó hacia el niño. Tenía los ojos castaños, velados por una opacidad que contenía una ansia inmensa, no de agua ni de pan, sino de calor humano. «¿Tienes hambre?», preguntó ella. Él asintió. «Entonces primero comerás, luego pensaremos qué hacer». Lo condujo a la cocina, le sirvió sopa y colocó ante él un trozo de pan. El niño comía como un animalillo asustado, rápido, con avidez, temiendo que le arrebataran el alimento. Liza, sentada a su lado, lo observaba en silencio hasta que, finalmente, preguntó: «¿Se quedará con nosotros?». Ana acarició el cabello de la niña. «Por ahora sí, estará con nosotras. No lo dejaremos solo».
y en ese instante comprendió que no mentía. El agua de la bañera pronto se volvió turbia, la mugre se desprendía de la piel del niño en capas, como si no se hubiera lavado en un día, sino en una eternidad. Ana procuraba moverse con delicadeza, evitando cualquier gesto brusco. Timur permanecía quieto, apenas estremeciéndose a veces bajo el roce de la esponja, como si temiera incluso la tibieza. ¿No está demasiado caliente?, le preguntó ella. Él negó con la cabeza sin alzar la vista. Su silencio no era propio de un niño, sino de alguien demasiado consciente de todo, como un adulto prematuro. Ana notó marcas en su espalda, raspones viejos, cicatrices gastadas, como si hubiese pasado mucho tiempo en la calle o en condiciones duras. Cuando lo envolvió en la toalla, Timur se sobresaltó, pero no huyó, no se cerró. Fue un pequeño paso de confianza, mínimo pero invaluable. Ahora a la cama, Timur. Mañana veremos qué hacer. Liza ya dormía, hecha un ovillo en su mitad de la cama, abrazando la almohada con las piernas recogidas. Timur se tendió en el lado libre, se cubrió con cuidado hasta el mentón, aferró la manta con sus dedos y susurró. Gracias, tía Ana. Ella casi rompió a llorar. Tanta pena, tanto miedo, todo condensado en la voz de un niño. Lo acarició en la cabeza, exhaló hondo y salió hacia la cocina, donde la esperaba tía Sina con una taza de infusión de tilo. Sina estaba sentada con los brazos cruzados sobre el pecho. Habla. Simplemente apareció. Agarró mi maleta como si temiera que me fuera. Como un cachorrillo atrapado en una trampa. ¿Comprendes que ahora es tu responsabilidad?, le reprochó Sina con severidad. No es un juguete, es un niño ajeno. Y tú no sabes qué historia arrastra. Ana meditó. Lo sabía, pero en el fondo ya había tomado una decisión. Él contó que su tía, tal vez niñera más que pariente, lo llevó de viaje y luego lo abandonó. Lo dejó en la estación, lo subió al tren y no volvió. Sina suspiró. La inquietud se reflejaba en sus ojos. Suena a un secuestro. Es posible, pero es apenas un niño. No sabe casi nada. Está solo, abandonado. Si lo buscan, te enfrentarás a la policía, a los tribunales, a los servicios sociales. Ana tomó la taza y miró por la ventana. Afuera, la niebla se tendía sobre la tierra como un mar lechoso. Todo era incierto, inestable. No puedo echarlo, Sina. No puedo. Eso es lo que admiro de ti, suspiró Sina. Tu corazón es blando, pero no olvides que un corazón blando se hiere con facilidad. A la mañana siguiente, Timur estaba sentado en el borde de la cama, envuelto en la manta, mirando en silencio por la ventana. Ana entró y se detuvo en el umbral. El niño ni siquiera giró la cabeza. ¿No has dormido?, preguntó ella, acercándose. Tenía miedo de que me abandonaran otra vez. A Ana se le secó la garganta. Le tomó la mano. Timur, no te dejaré. Te lo prometo. Él la miró largo rato, como queriendo comprobar si era digno confiar. Luego asintió lentamente. Durante el desayuno, Liza le acercó con cautela un plato de tortitas. Puedo compartirlas contigo, si quieres, dijo en voz baja. Aquí todos compartimos. Timur sonrió con timidez y tomó un blini. Tras la comida, Ana comprendió. Ha llegado el momento de descubrir la verdad. Se sentaron frente al viejo portátil y ella preguntó. Tim, dime, ¿cómo se llama tu padre? El niño vaciló y luego susurró. Ruslan Georgievich Takaev. Ana se estremeció. El nombre le resultaba inquietantemente familiar. Tecleó en el buscador y, al ver el resultado, casi dejó caer la taza de sus manos. En la pantalla apareció un hombre apuesto, con porte imponente, traje caro y mirada incisiva, dueño de una cadena de restaurantes de comida rápida, uno de los empresarios más prósperos del país. Era él. Ana giró el ordenador hacia Timur, y el niño asintió. En su despacho cuelga un cuadro con esa misma hamburguesa. Lo recuerdo. El corazón de Ana latía con fuerza. Como un martillo. No se trataba de un niño abandonado, era un heredero. Y quizá, en efecto, había sido víctima de un secuestro. Timur, cuéntalo todo desde el principio. Todo lo que recuerdes. Vivía en una casa enorme, empezó, mientras jugueteaba nervioso con el borde de su pijama. Papá siempre estaba ocupado, casi nunca lo veía.
Conmigo estaban mis abuelos, me querían mucho, pero cuando el abuelo enfermó, ambos se fueron al mar. Entonces papá contrató a una niñera, Galina. Al principio era muy buena, paseábamos, jugábamos, leíamos libros. Pero con el tiempo empezó a ponerse nerviosa. Un día me dijo que debía marcharse, que íbamos a vivir una aventura. Compró unos billetes y viajamos. Yo no sabía a dónde. Luego, en la estación, bajó del tren y nunca regresó. La tía Sina, que escuchaba atónita, se cubrió el rostro con las manos. Hija mía, eso es un secuestro en toda regla. Es un esquema tan viejo como el mundo. Y ahora lo tienes en tus manos. No es solo un niño, es un escándalo, es la policía, es una conferencia de prensa. Ana se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la nieve caía lentamente, en un remolino silencioso. Su vida volvía a estar en una encrucijada. Debo ayudarlo, dijo con firmeza. No puedo abandonarlo, pero tampoco puedo callar. Entró en la página web de la empresa de Takaev y encontró un correo de contacto. Con el corazón en un puño, escribió: Buenas tardes. Quizá le parezca extraño, pero conmigo se encuentra un niño llamado Timur, quien asegura ser su hijo. Está vivo y sano. Si se trata de un error, le ruego me disculpe, pero si no lo es, por favor comuníquese conmigo. Adjuntó una fotografía, pulsó enviar y se cubrió el rostro con las manos. Ahora no quedaba más que esperar, y temer, al mismo tiempo, que no fuera un error. Porque, si era cierto, las consecuencias podían ser mucho más terribles de lo que estaba dispuesta a afrontar. Pasó una hora, luego otra. De pronto sonó el teléfono, un número desconocido. Ana contestó: «¿Aló? ¿Dónde está?». La voz era ronca, rota, como la de alguien que llevaba noches sin dormir. «¿Es usted Ruslan Takaev? ¿Dónde está mi hijo?». La voz se quebró. «Está conmigo, a salvo». Al otro lado de la línea se oyó un suspiro profundo, como el de quien se deja caer exhausto en un sillón tras una larga carrera. Vuelo inmediatamente. La llamada se cortó. Ana miró la pantalla del móvil y luego a Timur. «Tu padre viene por ti». El niño quedó inmóvil. En su rostro no había alegría, solo inquietud. Ana apretó su mano. «Todo saldrá bien», susurró. «Te lo prometo». La tarde se alargó como un chicle masticado, pegajosa, interminable, cargada de tensión. Ana no encontraba sosiego. Timur guardaba silencio, refugiado en sí mismo. Liza, al percibir aquella inquietud ajena, apenas preguntaba, se sentaba junto al niño, dibujaba y, de vez en cuando, lanzaba a su madre una mirada indagadora. La casa estaba envuelta en un silencio extraño. Incluso los troncos ardían en la chimenea sin chisporrotear. El tiempo parecía haberse detenido. Cada ruido sonaba desproporcionadamente alto, el golpeteo de una cuchara contra la taza, el chasquido de un interruptor, el eco de un paso en el pasillo. Ana permanecía junto a la ventana, abrazándose los hombros. Afuera, la oscuridad se espesaba, y tras el velo denso de nieve se ocultaba un coche que avanzaba hacia allí. En alguna parte de la carretera. En ese mismo instante, viajaba el hombre que era el padre de Timur. Pero lo que Ana no sabía era si lo era de verdad. No en el sentido biológico, sino en el más profundo. En su mente se arremolinaban decenas de preguntas. ¿Cómo sería él? ¿Frío, implacable, colmado de rencor? ¿O, por el contrario, devastado por el dolor? ¿Y cómo la miraría? ¿Como a una salvadora o como a la mujer que había alterado el frágil orden de su mundo? «Mamá», susurró Liza. «¿Y si se lo lleva y Timur llora?». Ana se estremeció. «Entonces lo consolaremos, cariño. Nadie permitirá que lo oyeran». Liza asintió con gravedad, con esa intuición infantil que a veces roza lo instintivo. Ya comprendía que en aquella casa había aparecido alguien más, otro ser importante, tan herido como ella misma. Y no quería perderlo. No, de ningún modo. Cuando los faros iluminaron la ventana, Ana se sobresaltó. El vehículo se detuvo frente a la verja, un todoterreno negro, lujoso, con llantas cromadas y cristales polarizados. En contraste con los abedules desgastados y el porche deslucido, parecía una nave espacial aterrizada en un campo de patatas. «Ha llegado», susurró, como si temiera que Timur la escuchara.
El niño dio un salto, sus manos temblaban. Se secó las palmas en los pantalones y volvió a mirar a Ana. ¿Y si no me quiere? Sí te quiere. Fue él quien llamó. Está nervioso, intentó sonar firme, aunque la voz le temblaba. Y puedes decirle todo lo que sientas. No tengas miedo. La tía Sina asomó desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Pues bien, llegó la hora de la verdad. Dios quiera que no sea un idiota, murmuró. La puerta del coche se abrió. Primero bajó el chofer, inspeccionó el patio y luego abrió la puerta trasera. De ella descendió un hombre alto, envuelto en un abrigo oscuro. Su paso era firme, su mirada tan penetrante que parecía capaz de cortar el cristal. Pero en su rostro se adivinaba una herida profunda, oculta pero no invisible. Se aproximó al porche y se detuvo. ¿Dónde está?, preguntó sin mirar a Ana, como si temiera hallar en sus ojos una respuesta para la que aún no estaba preparado. Ella dio un paso atrás en silencio. Tras su espalda asomó Timur. Ruslan se inmovilizó, parecía que había dejado de respirar. Timur exhaló, y en ese único vocablo cabían la culpa, la esperanza, el miedo, el amor y la pérdida. El niño avanzó un paso, luego otro. Papá. Ruslan se inclinó hacia él. Y en un instante Timur le rodeó con los brazos, hundiendo el rostro en su pecho. El padre lo estrechó con desesperación, con una avidez dolida, como si temiera que se desvaneciera de nuevo. Sus hombros temblaban, aunque luchaba por contenerse. Ana desvió la mirada, no porque no quisiera presenciarlo, sino porque había demasiado de sí misma en aquella escena. Ella sabía lo que era abrazar a alguien a quien habías temido perder, y lo desgarrador que resultaba dejarlo ir. Unos minutos después, ya estaban en la sala. Sina sirvió té sin pronunciar palabra y dejó el azúcar sobre la mesa. Ruslan no soltaba la mano de su hijo ni por un segundo. ¿Cómo lo perdieron?, preguntó por fin Ana, con calma, sin reproche, solo buscando comprender. Ruslan se pasó la mano por el rostro. Su aspecto era más joven que en las fotografías, aunque también más agotado. Estaba en una misión. Creí que estaba con la niñera. Ella me escribía, me llamaba, todo parecía normal. Y de pronto recibí una llamada de seguridad, me dijeron que la habían despedido y que Timur había desaparecido. Sus manos se crisparon, se esfumó con el dinero, con los documentos. Lo dejó abandonado como si fuese un bulto sin valor. Llamé a estaciones, a terminales, denuncié en la policía. Nadie sabía nada. Perdí la razón. Ana asintió. Le creía, en su voz no había rastro de falsedad. Llegó a mí por casualidad, pero no pude echarlo, explicó. Por primera vez, Ruslan la miró a los ojos. Gracias. No sé cómo expresarlo. Salvaste a mi hijo. Hice lo que cualquiera haría, respondió Ana con un leve encogimiento de hombros. No cualquiera, replicó con firmeza. Créeme. Se volvió hacia Timur. Nos vamos a casa. El niño apretó los labios. No quiero, susurró. Ruslan se quedó inmóvil. ¿Qué? No quiero volver a estar solo. Siempre trabajas. Con la tía Ana no me sentí así. Sus palabras, suaves pero afiladas, se clavaron como un cuchillo. El rostro de Ruslan palideció. Cerró el puño, y luego lo relajó. Pasó la mano por el cabello del niño. No sabía que sufrías conmigo. Pensé que eras feliz. Creí que el dinero y la niñera eran suficientes. Me equivoqué. El niño lo miró con seriedad. Y ahora te irás, y otra vez me quedaré solo. Ruslan volvió la vista hacia Ana. Largo, intenso. No era una mirada jurídica, sino profundamente humana. No puedo forzarlo si tiene miedo, dijo con voz grave. Pero tampoco puedo dejarlo sin familia, sin mí. De nuevo posó sus ojos en Ana. ¿Vendrás con nosotros? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un telón antes del acto final. Las de Ruslan parecían no hallar sostén, demasiado inesperadas, demasiado trascendentes para recibir una respuesta inmediata. A Ana se le secó la boca, no por miedo, sino porque comprendía que de su respuesta dependía no solo su propio destino, sino también el de aquel niño que, en apenas unos días, se le había vuelto más cercano que muchas personas en años. «¿Irme con usted?», repitió, buscando ganar tiempo.
Ruslan asintió con calma, sin presión, no como a una niñera ni a una sirvienta, sino como a la mujer en quien su hijo había depositado su confianza. No sé cómo estar con él, es verdad, pero quiero aprender, y sin usted no podré. Él no me lo permitirá. En un rincón, Liza abrazó suavemente a Timur. Ana captó el gesto con el rabillo del ojo, y algo le crujió dolorosamente en el corazón. ¿Y si me niego?, preguntó. Entonces me lo llevaré, pero será infeliz y quizá nunca me lo perdone, dijo Ruslan con voz grave. Yo tampoco me lo perdonaría. Ana se acercó a la ventana. Afuera, la nieve caía lentamente, cubriendo el patio como si el pasado quedara oculto bajo un manto blanco. Observó las huellas borradas, el mundo detenido, y recordó cómo había llegado allí no hacía mucho, con el pecho vacío y una maleta en la mano. Entonces estaba sola, ahora ya no. Todo sucede demasiado rápido, murmuró al fin. Apenas lo conozco. Timur es un niño, actúa con emociones. No puedo simplemente marcharme con el primero que lo pida. Ruslan no discutió. Tiene razón, pero yo no soy el primero. Soy quien desea ser el último. Ella lo miró a los ojos y comprendió de pronto que no fingía. Ese hombre temía perder no solo a su hijo, sino también la oportunidad de reparar lo perdido. Iré, dijo Ana finalmente, pero no por usted. Lo haré por Timur, hasta que él decida quedarse solo a su lado. Solo en esas condiciones. El suspiro de Ruslan apenas se percibió, como si al fin soltara un peso que había cargado durante años. Eso basta. La tía Sina, que había permanecido en el umbral con las manos apretadas contra el pecho, intervino al fin. Ya está, niña, es la vida quien te ha elegido. No la llames, ella llega sola. Lo importante es que no la rechaces. ¿Estás segura, Anya?, preguntó Liza acercándose. Ana la abrazó con ternura. No te dejaré, nos iremos todos juntos. Los niños sonrieron, una pequeña victoria sobre un temor enorme. Prepararon la maleta en silencio. Era solo una, casi vacía. Pero bastaba, porque lo esencial lo llevaba Ana dentro de sí, el miedo, la esperanza y esa frágil calidez que había encendido en ella aquel niño venido de la nada. Durante todo el camino al aeropuerto, Timur no soltó su mano. Ruslan iba a su lado, callado, con la mirada fija al frente. Varias veces quiso hablar, pero guardó silencio. Todo lo que ocurría superaba las palabras. El aeropuerto parecía una escena de cine, cristal, luces, voces, anuncios en 3 idiomas. Para Liza, era su primer avión, para Ana, su primer vuelo hacia una nueva vida. Viajaban en clase ejecutiva, a insistencia de Ruslan. Ana había intentado negarse, pero al final cedió. No valía la pena discutir por asientos cuando las apuestas eran mucho más altas. ¿Tienes miedo?, le preguntó Timur al despegar. Ana asintió. ¿Y tú? Ya no. Estás conmigo. Le tomó la mano como si fuera un amuleto protector. Y en ese instante ella comprendió. Él la había elegido con el corazón, sin condiciones. La casa de Ruslan no era un hogar, sino una mansión, amplia, austera, con vistas al río. Ana la observaba con cautela, disimulando tanto el asombro como la tensión. Liza, en cambio, corría maravillada como si recorriera un museo, las escaleras, los espejos, los sofás cubiertos con mantas. Incluso el botón para llamar al servicio la dejaban fascinada. Aquí hay tantas cosas, susurró Ana cuando quedaron a solas en el vestíbulo. Pero se siente vacío. Ruslan tardó en responder. Son solo paredes. Demasiadas habitaciones vacías. Hasta que llegaron ustedes, yo ni lo notaba. A la mañana siguiente, Ana despertó en una cama tan suave y desmesuradamente grande que parecía irreal. Tras los ventanales panorámicos se extendía una ciudad blanca, inmóvil bajo la nieve. Ella salió al pasillo sin saber cómo comportarse, a dónde dirigirse ni qué decir. Desde la sala llegaba la risa de un niño. Se asomó y se quedó inmóvil. Timur jugaba con su padre. Jugaba de verdad. Construían una torre con cojines, se dejaban caer, reían, y después Ruslan lo lanzaba hacia arriba para atraparlo con una facilidad que ella jamás le habría atribuido. En aquella risa no había impostura alguna. Ana se apoyó en el marco de la puerta.
En sus ojos apareció algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ternura por aquella casa, por aquel hombre, por la vida misma. ¿Hace mucho que estás ahí?, preguntó Ruslan al notar su presencia. Ella sonrió. Acabo de llegar. No quería interrumpir. No interrumpes. Eres parte de esto. Y Ana pensó que, quizá por primera vez en muchos años, no se hallaba en un lugar equivocado, sino exactamente donde debía estar. Había transcurrido poco más de una semana, y sin embargo sentía como si viviera allí desde hacía años. Tal vez todo se debía al ritmo. Los días fluían lentamente, densos como la miel, colmados de pequeños detalles a los que debía acostumbrarse. Rostros nuevos, rutinas, objetos, aromas, miradas. Timur florecía, reía con más frecuencia, abrazaba con más fuerza, hablaba con mayor soltura. Con Liza se habían vuelto casi inseparables, jugaban, compartían dulces, se susurraban confidencias por la noche como si llevaran 100 años conociéndose. Ruslan, por su parte, se esforzaba con sinceridad, llegaba antes a casa. Dejaba el teléfono a un lado, le leía él mismo a Timur, aunque con cierta rigidez, como temiendo equivocarse en las palabras. Ana veía cómo reaprendía a ser padre y quería creer que lo lograría. Pero junto al calor también crecía un frío interior, inquietante. No se sentía dueña de aquel hogar. Sí invitada, sí cuidadora, pero no el pilar imprescindible sin el cual todo se derrumbaría. Temía admitirlo, aunque cada vez más a menudo se sorprendía pensando, ¿y si no soy más que un consuelo pasajero? Una tirita sobre una fotografía familiar desgarrada. Una noche, cuando los niños ya dormían y la casa se sumía en la penumbra, Ruslan la invitó a la terraza. Allí, bajo la luz cálida de unas lámparas y con el aire impregnado de canela y coñac, él habló. «Tengo una petición para ti», dijo, sirviendo apenas una gota del licor en el vaso. Difícil, pero sincera. Ana se tensó. «Te escucho». Él la miró sin rodeos. «Quédate, no como huésped, ni como la mujer que estuvo aquí en un momento de necesidad. Quédate como parte de nuestra vida. De mi vida. Quiero que seamos una familia». El mundo pareció detenerse un instante. Todo lo que ella temía escuchar resonó en esas palabras, pero también todo aquello que había anhelado. «Ruslan, dices eso porque Timur se ha encariñado conmigo». Entre otras cosas, asintió él. «Pero no solo por eso. Veo cómo lo miras, cómo ríes con Liza, cómo luchas contigo misma. No me es indiferente lo que sientes. Y sé que eres fuerte, pero no inquebrantable. Quiero estar a tu lado si llegas a caer». Ana apartó la mirada. Una oleada de pánico le desgarraba el pecho. Todo era demasiado rápido, demasiado serio. Apenas había aprendido a confiar en sí misma, y ya debía tomar una nueva decisión. «Necesito tiempo. No te pido que respondas ahora. Solo quiero que sepas que no es un impulso, es una decisión». Guardaron silencio, oyendo en la lejanía el murmullo del río. Luego Ana se levantó. «Gracias por tu honestidad. Yo también intentaré ser honesta. Primero conmigo». La mañana siguiente comenzó con aroma a café y un leve nerviosismo. Los niños se preparaban para una excursión, y en la casa reinaba el bullicio previo a la partida. Liza no encontraba un guante, Timur había perdido los calcetines, y la niñera se llevaba las manos a la cabeza. Ana observaba la escena, ayudando, pero sin entrometerse. Quería que aquella mañana perteneciera a ellos, que fuera auténtica. Cuando el coche con los niños se alejó, ella permaneció en el porche. Dio un sorbo a su café y entonces escuchó la voz de Ruslan a su espalda. «Llevas días escondiendo algo». Se volvió lentamente. Su mirada era penetrante. «No lo niego». «¿Y en qué piensas? ¿En quién soy aquí y en quién debería ser?». Él asintió con serenidad. «Es normal. Yo mismo aún no siempre comprendo quién soy. Pero sé algo con certeza. Contigo me resulta más fácil ser yo mismo». Ana quiso responder, pero no alcanzó. El timbre sonó. Un número desconocido. Contestó. «¿Es usted Ana Ivanova?». «Sí». «¿Quién habla?». «Servicio de Protección de Menores de Moscú». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Tenemos una denuncia anónima relacionada con el menor Timur Takaev, quien, según la información recibida,
Fue encontrado por usted y actualmente reside con su padre biológico. Sí, es correcto. ¿Ha ocurrido algo? Deseamos programar una revisión. Existen motivos para sospechar que el niño fue secuestrado y que su entrega al progenitor no se formalizó legalmente. No la estamos acusando, pero el caso ha sido abierto. La visita se efectuará en el plazo de una semana. Usted, como denunciante y tutora provisional, deberá prepararse. Ana colgó. El rostro se le había puesto lívido. ¿Qué ha pasado? Ruslan corrió hacia ella. Servicios de protección infantil. Alguien nos ha delatado. Creen que hemos violado la ley. El informe anónimo afirmaba que el hombre que se hacía llamar padre carecía de pruebas oficiales de parentesco. Según la denuncia, el niño había sido hallado por una mujer desconocida y entregado a un extraño sin autorización de las autoridades. Peor aún, se insinuaba que Ruslan Takaev se había aprovechado de la situación para apropiarse de un niño ajeno, haciéndolo pasar por su hijo. La falta de un certificado de nacimiento donde figurara su nombre, junto con el reciente despido de la niñera, solo aumentaban las sospechas. Para la institución aquello podía parecer un secuestro o, en el mejor de los casos, una entrega irregular del menor. Y hasta que no se realizara una prueba genética y se emitieran los documentos oficiales, estaban obligados a actuar en defensa del niño, aunque todo aparentara normalidad. Él empalideció. Esto es venganza. Alguien de mi círculo. Prensa, competidores. Ana fijó la mirada en un punto vacío. O quizá un desconocido, la niñera anterior, o incluso Liza. Se detuvo. No, Liza no. Pero la sospecha se me atasca como una espina en la garganta. Ruslan le apretó la mano. No lo entregaremos, pero tendremos que demostrar que tú no eres solo la salvadora ocasional, sino parte esencial de su familia. ¿Y si deciden lo contrario? Él la miró con firmeza. Entonces lucharemos juntos, porque ahora esta también es mi familia. Cayó la noche, y por primera vez desde que vivía en esa casa, Ana no pudo conciliar el sueño. Vagó de habitación en habitación, acarició las paredes, observó las fotografías, se detuvo ante su reflejo en el espejo. Todo tenía un matiz inquietante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sabía que se avecinaba la tormenta, y que ya no habría decisiones fáciles, solo lucha y elecciones. Elecciones que tendrían un precio. Los de protección no llegaron a la semana, sino al tercer día. Sin aviso, sin llamada previa. Una mañana soleada, justo cuando Ana iba a sacar a los niños de paseo, dos personas aguardaban junto al portón. Una mujer de unos 40 años, con una carpeta en las manos, y un joven con una tableta electrónica se detuvieron ante la entrada. Ambos vestían chaquetas oscuras y sobrias, como dictadas por un código no escrito de la maquinaria estatal. ¿Ana Ivanova?, preguntó la mujer, acercándose sin una sonrisa. Somos de la Oficina Territorial de Tutela de Menores. ¿Podemos pasar? Por supuesto, respondió Ana, con una voz más débil de lo que hubiera querido. Ruslan no estaba en casa. Había salido a reunirse con los abogados, intentando acelerar la obtención de documentos que dieran algún barniz de legitimidad a todo aquel caos. Ana había quedado sola con los niños y con una verdad que, a partir de ahora, debía defender. Los inspectores revisaron todo, la vivienda, las condiciones de vida, los alimentos, las camas infantiles. Formulaban preguntas. ¿Qué come el niño? ¿Dónde duerme? ¿Cuánto tiempo pasa al aire libre? ¿Quién se encarga de su desarrollo? Liza respondía con una franqueza infantil, mientras Timur, lleno de una cautela contenida, parecía temer otra vez que lo arrancaran de allí. Él habla a menudo de su miedo a quedarse solo, observó la inspectora, anotando en su cuaderno. Es probable que presente un cuadro de estrés postraumático. Ana no replicó. Lo sabía, sí, él sufría estrés, pero ella también. Todos lo sufrían, aunque los adultos lo disimularan bajo capas de café, agotamiento y una falsa entereza. Usted no está registrada ni como tutora ni como madre de acogida. Su permanencia con él carece de validez jurídica, resumió el joven especialista. No podemos ignorar que el niño fue hallado, traído aquí, y que hasta ahora no se ha realizado ningún procedimiento legal.
Pero yo me comuniqué de inmediato con su padre, dijo Ana con la voz temblorosa. Le envié una carta. Él vino en persona. Está con nosotros. Es su hijo. ¿Tiene documentos que acrediten la filiación? Replicó el inspector. Se están tramitando ahora, pero Timur mismo lo ha confirmado. Y él también. Se volvió hacia el niño. Timur, dime, ¿quieres estar aquí? El niño miró primero a Ana y luego a los visitantes. En su rostro se reflejaba todo el miedo del mundo. Quiero quedarme con la tía Ana, susurró. La inspectora dejó el bolígrafo sobre la mesa. Trasladaremos el caso al tribunal. Hasta que se esclarezcan las circunstancias, el menor deberá ser internado en un centro de acogida temporal. ¿Qué? La voz de Ana se quebró. No pueden simplemente llevárselo. No es una decisión nuestra. Es el protocolo. No arrebatamos, protegemos. Aquellas palabras sonaron como una burla. ¿Protegerlo de qué? ¿De quién? ¿Del amor? ¿De la familia que él mismo había elegido? Cuando la puerta se cerró tras los inspectores, Ana se desplomó en una silla. Liza se acercó y la abrazó en silencio, mientras Timur se sentaba junto a la ventana, con las rodillas recogidas, y murmuraba. ¿Otra vez me van a mandar a un lugar extraño? No, cariño, no dejaremos que pase, susurró Ana. Nadie te quitará de aquí. Esa misma noche Ruslan regresó. Al enterarse de todo, se encerró con el abogado en el despacho y no salió durante horas. Ana no se entrometió, se sentía vacía, agotada. De madrugada permaneció junto a la cama de Timur, sujetándole la mano, escuchando su respiración. Como un guardián en la última vigilia antes de una ejecución. Al amanecer, Ruslan entró en la cocina con una carpeta en las manos. Su rostro era de piedra. Hoy mismo iremos al tribunal. ¿Tan pronto? Balbuceó Ana. Yo como padre, tú como tutora de hecho. Sin ti, lo perderemos. Si estás a mi lado, tenemos una oportunidad. Ana no supo qué responder. Todo sucedía demasiado rápido, demasiado abrupto. Pero no había elección. La sala de audiencias era fría, el aire seco. Como un nervio tensado. La jueza, una mujer de mirada implacable y gestos precisos, presidía la sesión. El representante de tutela repitió lo ya escuchado, la entrega irregular del niño, la indefinición jurídica, los riesgos de una herida psicológica. Ruslan habló poco, pero con firmeza. Admitió errores, pero subrayó. Nunca renegué, nunca me oculté, nunca lo abandoné. Solo ignoraba lo mal que estaba, y esa es mi culpa. Ahora estoy dispuesto a enmendarlo todo. ¿Y por qué considera usted que Ana Ivanova debería ser la tutora temporal? Preguntó la jueza. Ruslan miró a Ana, largo y sostenido. Porque mi hijo la eligió con el corazón, y yo respeto esa elección. Ana se puso de pie, las manos le temblaban. No había planeado convertirme en parte de una vida ajena, pero ahora Timur era parte inseparable de la mía. Su llegada no fue casualidad. En sus ojos descubrí aquello que a mí misma me fue arrebatado en la infancia. No puedo abandonarlo, ni como mujer, ni como madre, ni como ser humano. La jueza guardó silencio un instante y luego se retiró a la sala de deliberaciones. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Al regresar, pronunció con solemnidad. En base a las pruebas presentadas y considerando el interés superior del menor, el tribunal dispone que, hasta la conclusión del proceso legal, el niño resida temporalmente con su padre biológico y con la ciudadana Ana Ivanova. La solicitud de trasladarlo a un orfanato queda rechazada. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Ana. Ruslan exhaló con alivio. Timur la abrazó con tanta fuerza como si quisiera permanecer junto a ella para siempre. Pero Ana ya lo sabía, aquello era solo el comienzo de una verdadera batalla. Porque el amor no basta con sentirlo, también hay que defenderlo. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio tenso y amenazante, sino uno cálido, conquistado con esfuerzo. Ana permanecía junto a la ventana, observando cómo Timur y Liza jugaban en el jardín, construyendo con nieve algo que pretendía ser una nave espacial, él, el capitán, ella, naturalmente, la ingeniera principal. Habían transcurrido 2 semanas desde aquel día en el tribunal. Los documentos estaban firmados, los estatutos seguían siendo provisionales,
pero la confianza entre ellos ya era definitiva. Ruslan no la apresuraba ni la presionaba, simplemente estaba allí, dispuesto a conversar, a guardar silencio o a actuar, cualquiera que fuera su decisión. Una tarde se acercó mientras ella ordenaba la ropa de los niños. «He comprendido algo», dijo en voz baja. «Todo lo que construí en mi vida solo tenía sentido por una razón. Para que llegara el momento en que tú estuvieras junto a Timur, junto a nosotros». Ana lo miró. No sonrió de inmediato ni se lanzó a sus brazos, pero dentro de sí algo se abrió. No fue por la confesión, sino por la certeza de que hablaba sin miedo, sin necesidad, con una honestidad masculina genuina. Sin teatro, sin cálculo. «He tardado mucho en encontrarme a mí misma, Ruslan. Y ahora, por primera vez, siento que no solo me hallé, sino que encontré el lugar donde puedo ser quien soy. Junto a los niños, junto a ti. No como adorno, sino como igual». Él asintió sin apartar la mirada. «Nunca busqué un cuento de hadas. Solo esperaba que en mi vida apareciera la verdad. Y tú eres esa verdad». La primavera llegó temprano. La nieve se derritió, dejando la tierra al descubierto como tras un largo sueño. Ana plantaba flores con los niños, enseñando a Timur a distinguir caléndulas de ásteres, mientras Laisa cargaba con orgullo la regadera, salpicando el sendero. Ruslan ayudaba en silencio, lanzando a veces un guiño cómplice a Timur, como si sellaran un pacto secreto entre hombres. Hasta que un mediodía soleado, Timur se acercó a Ana con el rostro serio. «Tía Ana, ¿puedo llamarte mamá?». Su corazón se encogió, primero por la sorpresa, después por la felicidad. Se inclinó hasta quedar a su altura y le buscó la mirada. «¿Lo has decidido tú mismo?». Él asintió. Su expresión era valiente y a la vez un poco temerosa, como quien se prepara para un gran examen. «Entonces, claro que sí. Seré la madre más feliz del mundo». El niño se lanzó a su cuello, y enseguida Laisa los rodeó a ambos con un abrazo. «Ahora tendremos una sola mamá para los dos». Ana rió entre lágrimas. «Y ahora tendrán una familia verdadera, no casual, no temporal, sino aquella que eligieron y que también los eligió a ustedes». Meses más tarde viajaron a aquel mismo pueblo donde todo había comenzado. La casa de la tía Sina seguía en pie. Ella estaba en el porche, con su tejido en las manos y su sonrisa franca. «Lo sabía», murmuró al ver a los pequeños. «Las paredes hacen una casa, pero el calor de las personas hace un hogar». Ana se sentó a su lado y la abrazó. «Gracias por no apartarte entonces. Gracias por estar». «¿Y tú creías que te iba a dejar en la desgracia?», bufó Sina con ternura. «Para mí eres como una hija. Y ahora, mira, también tengo nietos». De improviso, sin previo aviso, Timur le entregó una margarita. Laisa, con dedos pacientes, trenzó una corona de flores, mientras Ruslan permanecía en silencio en el jardín, contemplándolos a todos y permitiéndose, por primera vez, ser simplemente un hombre, sin papeles, sin máscaras, sin armaduras. Esa noche, cuando la casa se sumió en el sueño, Ana salió al porche. Sostenía una taza de té y llevaba un plat sobre los hombros. Poco después, Ruslan se le unió, se sentó a su lado en silencio. «¿Crees que esto será para siempre?», preguntó ella. Él no respondió de inmediato. Al cabo de unos segundos, tomó su mano y murmuró: «Solo sé una cosa, no quiero seguir viviendo en un mundo donde tú no existas». Ana sonrió, cansada pero sincera, porque por primera vez no temía al futuro. Su historia había comenzado con pérdidas, dolor y soledad, pero desembocaba ahora en una elección, en la fuerza y en un amor verdadero, forjado con sufrimiento, donde no cabían las promesas vacías, sino únicamente los actos. Porque la familia no se define por la sangre, sino por aquellos que te sostienen la mano cuando sientes miedo y permanecen cuando todos los demás se marchan. El final no es más que un principio que no teme ser verdad, pensó Ana al cerrar la puerta tras de sí. Y esta vez no estaba sola. A veces la vida no se derrumba con estrépito, no lo hace con un terremoto, una explosión o un grito, sino con un susurro. Un día, una llamada, una partida, y de pronto te descubres en medio de un mundo que ya no te pertenece. Ana había atravesado ese abismo.
Cayó, no de rodillas, sino hacia dentro de sí misma, y no salió de inmediato, ni indemne, emergió con cicatrices, pero con un corazón que, pese a todo, seguía latiendo. Con frecuencia buscamos amor en quienes no saben amar, y pasamos de largo ante aquellos dispuestos a darnos todo sin pedir nada a cambio. Pero el tiempo es el mejor mediador, devuelve lo que en verdad es tuyo. A veces, en el rostro de un niño que se aferra a tu mano, otras, en la presencia de alguien que no promete estrellas, pero cumple su palabra cada día. Ahora Ana tenía más que una familia, tenía una razón para despertar, reír, guardar silencio sin sentirse sola, compartiendo una quietud donde alguien respira a su lado. Y quizá lo más importante, se tenía a sí misma. A esa Ana que ya no temía mostrarse vulnerable, porque había descubierto que la verdadera fortaleza consiste en seguir siendo humana cuando lo más fácil sería desaparecer. El destino suele llamar sin previo aviso, y entonces lo esencial es no atrancar la puerta. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta historia. Suscríbanse al canal, den un me gusta y compartan sus impresiones en los comentarios. No olviden activar la campanita para no perderse los próximos relatos.